Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 8 de febrero del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, hora del este, usted está sintonizando En Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular, donde quiera que se encuentre, y lo puede hacer con la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Así que aquí recibo el saludo de Guillermo Useche. No hit no run de Ángel, qué belleza. Hugo Boscán en Valencia, España. Henry Moreno en Atlanta, también celebrando el juegazo de ayer sin hit ni carreras. María Fernanda Mazzarelli, él está en Atlanta, Henry. María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires. Jocelyn Acosta manda bendiciones. Bueno, también dice otra serie de cosas con relación a imagínense ustedes. Gracias, Jocelyn, de verdad, muchísimas gracias. Jesús Grajirena desde Caricuao en un día muy lluvioso en Caracas. Alfredo González Pedrique con Marianela en Toronto. María Isabel Vargas en Palmersville, Tennessee. Edgar Bravo, grande el Gocho Ángel Padrón, sin hit ni carreras. Edgar está en Madrid. José de Villa desde Maracaibo. Carlos Cuevas en Filadelfia. Wilhelm Cuicas en Barquisimeto. Magali Hernández en Dublín. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Doña María Alicia Sifontes desde una Caracas muy lluviosa. Nos saluda los anfitriones desde Barcelona, la Barcelona mediterránea. María Alejandra Alfonso en Gainesville. Rocío Cisneros en Canadá. Bueno, gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel, y aquí estoy al estilo musiquita, porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. No, hoy es jueves. Ah, bueno, ya yo me adelanté. Ya ni siquiera digo jueves. No. Ya ahora siento que el jueves es viernes. Así será el desespero. La necesidad. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz jueves. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días. Feliz jueves para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Carlos, buenos días. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Jerónimo Emiliani, Santa Josefina Vaquita, San Esteban de Grandmont, San Honorato, obispo, y San Jovencio. No Juvencio, sino Jovencio. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que la luna ya acaba de entrar a las 9 de la mañana en Acuario. La luna de Acuario es la luna de la innovación, es la luna, por ejemplo, de la tecnología, es la luna de los cambios, es la luna, por ejemplo, propicia para todo lo que tiene que ver con la electrónica, la computación, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y es una luna muy propicia para la amistad, para ser amigos. Luna
menguante en Acuario, Sol en Acuario, este jueves 8 de febrero del 2024. Hoy es el Día Mundial del Nirvana o Paranirvana, dedicado a la contemplación y la espiritualidad en lugares destinados para el retiro espiritual. El nirvana es una palabra que proviene del sánscrito y significa apagado. Es un concepto fundamental en las religiones del hinduismo, el jainismo y el budismo. Se dice que esta celebración coincide con el día en el que Buda alcanzó el nirvana final, es decir, la felicidad más allá del cuerpo físico. Nuestro programa del día de hoy va a comenzar aquí en Miami con Ramón José Medina, abogado, fue parlamentario venezolano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró la audiencia pública contra Venezuela por denuncia del ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky en el año 2012, por violación de sus derechos. Estamos hablando del evento electoral del año 2012. Enrique Capriles fue representado ante la Corte por José Ramón Medina. Y el Estado venezolano, es decir, el gobierno de Maduro, no acudió. Luego vamos a conversar en Nueva York con Celia Mendoza. Hoy es un día clave para Donald Trump. La Corte Suprema escucha los argumentos sobre su inhabilitación presidencial. En Caracas vamos a conversar con Perkins Rocha, dirigente del partido 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. Ayer hubo un nuevo incidente contra los dirigentes de este partido en los valles del Tuy. Y recuerden que tienen 4 personas detenidas, 4 dirigentes detenidos. ¿Qué se sabe de ellos? ¿Qué ha ocurrido? En Quito vamos a hablar con el doctor Farid Simón Campaña. Él es el abogado de Paola Roldán. La señora Paola Roldán logró que en el Ecuador despenalizaran la eutanasia. Ella dijo: he vivido una vida plena y sé que lo único que merezco es una muerte con dignidad. Esto declaró la señora Paola Roldán, de 42 años, el pasado 20 de noviembre, cuando se aprobó su demanda para despenalizar la eutanasia en el país. Ella padece del ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Y por supuesto aquí en Miami vamos a conversar con Fernando Arriaza sobre esa hazaña de Ángel Padrón ayer, quien lanzó un juegazo de sin hits y sin carreras. Es la segunda vez que ocurre en la historia de la Serie Mundial. La vez anterior ocurrió en La Habana, Cuba, cuando se jugaba la Serie Mundial en La Habana, y se lo propinó un pitcher americano, no tengo ahorita el nombre, al Cervecería Caracas, ni siquiera los Leones del Caracas, no existían los Leones todavía, sino era el Cervecería Caracas. Nuestro foro de hoy: ¿por qué la gente miente? Mucho se debate, sobre todo en el terreno de las relaciones entre personas, acerca de qué es exactamente mentir. Aunque en términos generales se podría englobar a toda aquella afirmación contraria a lo que se sabe o se piensa, incluyendo la ocultación de información de forma consciente. Sea como fuere, la mentira forma parte del día a día de las personas, en una mayor o menor medida, y suele ser la fuente de buena parte de los problemas y conflictos en las relaciones interpersonales. ¿Por qué mentimos? Este tema, sin duda apasionante, lo vamos a analizar con la doctora Ana María Hurtado. Ella es médico psiquiatra, además es escritora, poeta y ensayista. Ella está en Caracas. Y en Río de Janeiro nos va a acompañar Joana Alenzo. Ella es psicólogo clínico. Se va a ser nuestro foro para el día de hoy. A las 9:09, Capicúa, vamos con las efemérides de este día en la historia. El 8 de febrero de 1587, María Estuardo, reina de Escocia, es decapitada en el castillo de Fotheringay a los 44 años, tras ser condenada por conspirar para asesinar a Isabel I en el complot de Babington. La propia Isabel la mandó a decapitar.
El 8 de febrero de 1725 muere Pedro el Grande. Expandió el zarismo hasta convertirlo en un enorme imperio y una importante potencia europea. Durante todo su reinado estuvo muy interesado en la construcción naval y el poder marítimo. Siguiendo en Rusia, el 8 de febrero de 1762 asume el trono Catalina la Grande. Reinó durante 34 años hasta 1876, cuando muere a los 67 años. Era de origen alemán y gobernó tras derrocar a Carlos III, con el detalle de que Carlos III era su marido. El 8 de febrero de 1828 nace Julio Verne, escritor, poeta, dramaturgo francés. Julio Verne nació en Nantes en 1828. Él no salió de Nantes y sin embargo nos escribió pues de maravillas a lo largo del mundo. Fue hasta la Amazonia, hasta Guayana, a los Tepuyes y con el soberbio Orinoco. Nunca salió, solo leía libros de geografía y se inspiraba en los mapas. 20.000 leguas de viaje submarino, La isla misteriosa, La vuelta al mundo en 80 días, 5 semanas en globo. En fin, ¿quién no leyó Julio Verne? Sobre todo en la juventud fue una maravilla. El 8 de febrero de 1921 nace Lana Turner, conocida como una de las primeras Scream Queens de Hollywood. Se coronó en el año 41 en la fama en la película de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Siguiendo con actores en Hollywood, el 8 de febrero nació Nick Nolte, quien está cumpliendo hoy 83 años. Lana Turner falleció en el 95, a la edad de 74 años. Y hoy está cumpliendo 75 años Florinda Mesa. Florinda Mesa, nadie la conoce sino como Doña Florinda, claro. Florinda Mesa era la esposa de Roberto Gómez Bolaños, quien era el Chavo. Hoy está cumpliendo 65 años Mauricio Macri, el expresidente argentino. El 8 de febrero de 1960, la revista Time le dio la portada a Rómulo Betancourt, entonces presidente de Venezuela. Y, hoy está cumpliendo, este señor sí está, 92 años, cumple hoy el maestro John Williams. Hoy está cumpliendo 51 años la colombiana Fanny Lu. Y el 8 de febrero de 1975, Bob Dylan logró que su álbum Blood on the Tracks figurase en el lugar número 1 en la lista de discos de álbums en los Estados Unidos. Y allí, Idiot Wind. El editorial con César Miguel Rondón. Leo la noticia. Ecuador dio luz verde a la eutanasia. Este miércoles 7 de febrero de 2024, con lo que se convirtió en el segundo país latinoamericano en despenalizar el procedimiento después de Colombia, a raíz del caso de una paciente con una enfermedad incurable y mortal. Con 7 votos a favor de sus 9 magistrados, la Corte Constitucional abrió la puerta para que los médicos puedan ayudar a morir a un enfermo sin ir a la cárcel. La sanción por homicidio no podrá aplicarse al médico que realiza un procedimiento de eutanasia activa en aras de preservar los derechos de una vida digna y al libre desarrollo de la personalidad del paciente, según dijo el máximo tribunal ecuatoriano en un comunicado. La Corte se valió del caso de Paola Roldán, de 43 años, quien sufre esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad conocida como ELA, una enfermedad degenerativa y muy dolorosa. La mujer interpuso en agosto del 2023
una demanda contra el artículo 144 del Código Penal ecuatoriano, que considera el procedimiento como un homicidio y prevé una pena de prisión entre 10 y 13 años. La sentencia le dio la razón sobre la inconstitucionalidad del apartado, aunque el Ministerio de Salud todavía debe presentar un proyecto de ley al Congreso para reglamentar la eutanasia. La sentencia de la Corte ecuatoriana es de inmediato cumplimiento. ¿Qué es la ELA? Esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad del sistema nervioso que ataca las células nerviosas que están en el cerebro y la médula espinal. Estas neuronas transmiten mensajes desde el cerebro y la médula espinal hacia los músculos voluntarios, los que usted puede controlar como los brazos y las piernas. Al principio causa problemas musculares leves. Algunas personas notan problemas para caminar, escribir, hablar. Tarde o temprano la persona pierde la fuerza y no puede moverse. Cuando comienzan a fallar los músculos del pecho, la respiración se dificulta. El uso de un respirador puede ayudar, pero la mayoría de las personas con esta enfermedad fallece por insuficiencia respiratoria. La enfermedad suele atacar entre los 40 y los 60 años y es más común entre los hombres que entre las mujeres. No se conoce la causa de la enfermedad. Puede ser parte de una tendencia familiar, pero generalmente se presenta aleatoriamente. No existe cura. Las medicinas pueden aliviar los síntomas y algunas veces prolongar la supervivencia. La señora Paola, pues, no pudo, y por ello es que pide y hace campaña para que se le conceda la eutanasia. Esto es un asunto que tiene que ver con la religión. En los tiempos en que se armó la gran discusión sobre el aborto, permitir el aborto, cuando se discutió acá la derogación del Roe versus Wade, las personas que entrevistaba, todas eran las personas que se oponían al aborto, todas lo hacían desde una perspectiva religiosa, básicamente de formación cristiana. Y decían, la vida es un don divino y solo Dios la da o la quita, de manera tal de que no se puede impedir la vida una vez que ésta se concibe una vez que es concebido el feto, y no la puede terminar el ser humano. Por ello, por ejemplo, religiosamente los suicidas nunca podían ser enterrados en un cementerio cristiano, porque habían atentado contra Dios. Pero la señora Paola Roldán argumenta que no puede seguir así. Me viene a la memoria el caso de Carlos Alberto Montaner. Padecía un hombre tan brillante, tan inteligente, magnífico escritor y un ser humano de primera, sin lugar a dudas. Tuve el honor de conocerlo fui honrado con su amistad. Y Carlos Alberto hace una campaña porque se le diagnostica un Parkinson que cada vez le va a ser más difícil la vida, no va a poder leer, no va a poder escribir. Y si tuvo una vida digna, el argumento es, bueno, yo quiero tener una muerte digna, un final digno para la vida. Fue a España, tenía la ciudadanía española, y allá pudo proceder. Y ahora le toca el caso a la señora Paola Roldán. ¿Esto progresará? Pues la discusión ha de ser asumida en tiempos contemporáneos, con mirada científica y con benevolencia. Quizá la religión no deba entrar en esto, pero ¿quién saca a la religión de nuestras vidas? 9:21 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso las noticias más importantes de este jueves 8 de febrero de 2024. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:25 vamos con las noticias más importantes
de este jueves 8 de febrero. En Caracas, la dirigente opositora María Corina Machado denunció un violento ataque de partidarios del gobierno de Nicolás Maduro durante un acto político cerca de Caracas, en los valles del Tuy. Hago una alerta al mundo sobre el violento ataque del que fuimos objeto en Charallave, a 56 kilómetros de Caracas, según publicó la señora Machado en la red X. Más de un centenar de colectivos del régimen nos atacaron con palos y piedras e hirieron a varios de los asistentes. Cita textual. María Corina Machado divulgó en su mensaje videos en los que se ve un automóvil con vidrios rotos y un activista con una herida en la cabeza y su camiseta manchada de sangre. Leo también lo que Efecto Cocuyo publicó. María Corina Machado participó por videoconferencia en la mesa redonda bipartidista del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos. Ante los congresistas, la dirigente opositora venezolana aseguró que en 2024 hay una gran oportunidad de derrotar al gobernante Nicolás Maduro en elecciones porque perdió el apoyo popular del que gozaba su antecesor Hugo Chávez. Afirmó que el poder político en Miraflores está débil y resquebrajándose. Machado denunció que en Venezuela continúan las violaciones de derechos humanos, principalmente torturas contra adversarios políticos. Señaló a agentes cubanos de estar involucrados en dichos crímenes de lesa humanidad investigados por la Corte Penal Internacional. Sostuvo además que por culpa de redes criminales y actividades de narcotráfico, Venezuela se ha convertido en el cuarto productor de cocaína en el mundo. Indicó que de esas actividades ilícitas se sostiene el gobierno de Nicolás Maduro. En Texas, esta semana entró en vigor la ley anti-inmigrante SB4. Es una de las más restrictivas del país y permite a la policía estatal arrestar a cualquier persona bajo sospecha de haber ingresado ilegalmente y expulsarla sin un proceso judicial. Aprobada a mediados de noviembre por la legislatura de Texas, controlada por los republicanos y ratificada un mes después por el gobernador Greg Abbott, la ley S-24 convierte en delito menor el que un foráneo ingrese o intente ingresar al Estado desde una nación extranjera de forma irregular. Partes de la ley entraron en efecto en el día martes 6 de febrero, específicamente la que establece que se impondrá una pena mínima obligatoria de 10 años a quienes sean acusados de tráfico de inmigrantes indocumentados. La manera como se redacta es curiosa porque dice cualquier persona que entre al estado de Texas desde una nación extranjera. La única nación extranjera que limita con Texas es México. Punto. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la Corte Suprema, celebra una audiencia para estudiar el caso sobre la expulsión del expresidente Donald Trump de las primarias republicanas del partido en Colorado. Un caso de grandes repercusiones políticas en pleno año electoral. Mientras tanto, el expresidente Trump se enfrenta hoy a los caucus de Nevada, con la ausencia de su principal rival, Nikki Haley, por lo que su reto es lograr un nivel aplastante de participación que afiance su posición como líder de las primarias republicanas. En Jerusalén, Benjamín Netanyahu descartó la propuesta de Hamás para una tregua en Gaza que incluiría la liberación de los rehenes mientras el ejército israelí prosigue su ofensiva en la franja de Gaza y cada vez más voces alertan sobre el peligro de una operación en el extremo sur, en Rafah, donde se hacinan más de 1 millón de civiles. Por otra parte, en El Cairo, Egipto y Qatar, los dos principales mediadores en el conflicto entre el grupo islamista Hamás e Israel, lanzan hoy una nueva ronda de conversaciones para acercar posturas e intentar llegar a un acuerdo de tregua en Gaza. En Bogotá, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de visita en Colombia, se reúne hoy con miembros del gobierno y de la sociedad civil
para subrayar el apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y a los nuevos procesos de negociación con otros grupos armados, como la guerrilla del ELN y el Estado Mayor Central, la principal disidencia de las antiguas FARC. Ecuador dio luz verde a la eutanasia, con lo que se convirtió en el segundo país latinoamericano en despenalizar el procedimiento después de Colombia, a raíz del caso de una paciente con una enfermedad incurable y mortal. Con 7 votos a favor de sus 9 magistrados, la Corte Constitucional abrió la puerta para que los médicos puedan ayudar a morir a un enfermo sin ir a la cárcel. En Haití, al menos 6 personas murieron y más de una decena resultaron heridas en violentas manifestaciones antigubernamentales que reunieron a varios miles de personas que exigieron la salida del primer ministro Ariel Henry, tras 30 meses en el poder. En muchas partes del país, entre los grupos en protesta había personas que portaban armas de fuego, machetes y cuchillos, decididas a forzar la salida del primer ministro, que hasta ahora ha guardado silencio, incluso en esta jornada que marcaba el fin de su mandato. El 7 de febrero de 2024 debería marcar la salida de Henry, según un acuerdo firmado en diciembre de 2022 con liderazgos de los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, bajo los auspicios de la comunidad internacional. La Serie del Caribe comenzó hace 75 años, y anoche sucedió algo que solo había ocurrido una vez en la historia del torneo: un juego sin hits ni carreras. En una paliza 9-0 a Nicaragua en el Lone Depot Park, Ángel Padrón, el lanzador venezolano, no permitió ni un solo hit, tampoco ninguna carrera. El último lanzador que completó un juego sin hits en una Serie del Caribe fue Tommy Fine por Cuba el 21 de febrero de 1952 contra el Cervecería Caracas de Venezuela. El zurdo de 26 años, que pasó 5 temporadas con los Medias Rojas del 2015 al 2019, ponchó a 4 y la única carrera que se interpuso entre él y la perfección anoche fue la base por bolas que otorgó en la 8ª entrada. Solo necesitó 88 lanzamientos, 57 de los cuales fueron strikes. Es decir, hasta el 8º inning, Padrón estaba lanzando un juego perfecto. Y la base por bolas en el 8º inning le quitó, pues, lo que se llama la perfección. Son las 9:33 de la mañana. Vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy, con el doctor Ramón José Medina, abogado, exparlamentario, quien compareció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 6 de febrero en representación de Enrique Capriles Radonsky. Capriles Radonsky había demandado al gobierno de Venezuela por violación de sus derechos por lo ocurrido en las elecciones del año 2012. Capriles no acudió y tampoco acudió la representación del Estado venezolano, en este caso del gobierno de Hugo Chávez. Estamos tratando de hacer contacto con Ramón José. A ver, ya lo tenemos, Laura. Ramón José, muy buenos días. No oigo a Ramón José. A ver. Buenos días, Ramón José. No sé dónde está Ramón José, pero no se oye. A ver. Un cable. Y eso que está en Miami, ¿no? A ver, vamos a... una jueza pidió que Capriles hiciera una comparecencia y si no que mandara un escrito. Y Capriles debe mandar ese escrito, además de la defensa que ayer le hizo, como estaba comentando, Ramón José Medina. Todavía no tenemos
el contacto con el doctor Medina. Ramón José, ¿me escuchas? No lo tenemos todavía. Aquí están conectando y desconectando cables, más cables, como si de alguno de esos cables fuese a aparecer el doctor Medina, pero nada. Bien, leo este texto. Este juicio en la Corte Interamericana es una... Ahora sí, Ramón José, buenos días. Buenos días, César, ¿cómo estás? Ah, muy bien, ahora sí ya te escucho y te veo. Por fin. Mucho tiempo sin que habláramos, así que me contento mucho de poder comunicarme contigo de nuevo. Muy bien, cuéntanos, ¿qué fue esta audiencia del 6 de febrero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué pasó allí? Bueno, tenemos que remontarnos primero a las elecciones del 2013. Después de las elecciones del 2013, nosotros acudimos ante la sala electoral con unos recursos de nulidad de dichas elecciones por la serie de irregularidades que se sucedieron durante el proceso. En esa oportunidad, la sala electoral admitió los recursos, pero inmediatamente la sala constitucional se abocó de oficio y los declaró inadmisibles, lo que nos abrió entonces la posibilidad de acceder a la judicialización en las instancias interamericanas. Y así acudimos a la comisión en ese año, en el mismo año 2013, y la comisión decidió, aun cuando tardíamente por razones de limitaciones que tienen desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de capacidad para actuar frente al sinnúmero de recursos que se intentan frente a ella, con 8 años de retraso, pero haciendo valer efectivamente y dando por bueno todo y cada uno de los hechos que nosotros alegamos, que probamos durante el proceso, y por tanto decidió condenar al Estado venezolano a la no repetición de estas actividades, a tener que reparar los daños causados por esas decisiones malavidas, y adicionalmente estableció protecciones para Enrique Capriles en razón de las decisiones que había tomado la Sala Constitucional de establecerle una multa por una parte y remitir. La multa se basaba supuestamente en la violación del principio de la libertad de expresión, según los magistrados consideraron que Capriles, en la recusación que había hecho de estos magistrados, se había excedido en su epíteto con relación a ellos, y por tanto era merecedor de esa multa, una multa, por cierto, desproporcionada para su momento, y adicionalmente lo transmitieron a la Fiscalía para que intentara las acciones que supuestamente podían derivarse de allí desde el carácter penal. Ahora bien, ese proceso lo elevó la comisión, que es la competente para ello, ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que ha venido conociendo el caso desde el año 22. Y frente a él nosotros hemos estado participando en todo y cada uno de los actos procesales que se han producido, pero para la semana, esta semana, para el día 6, fuimos convocados a una audiencia oral para precisamente, primero, contestar una excepción preliminar que había opuesto el Estado en razón de que consideraba que no había sido notificado adecuadamente, y por otra parte, si queríamos abundar en relación a los hechos de fondo, también podíamos hacerlo. Esa sesión, como tú bien lo señalaste, se celebró el día 6, y allí estuvimos presentes. No estuvo presente el representante del Estado. Capriles había pedido que ser oído telemáticamente por razones de limitaciones de tipo personal. La Corte lo que decidió en definitiva es que lo hiciera entonces por escrito, y he visto que algunas informaciones erradas o equivocadas o vistas con ligereza hablan de que no presentamos informe. Es que era una audiencia oral, y precisamente en la audiencia nos fijaron un mes para presentar definitivamente nuestras conclusiones con relación al proceso. Nosotros hemos atendido el proceso en toda su fase. Lo hemos atendido a pesar del retardo en las decisiones, porque justicia tardía no es justicia en nuestro juicio, pero consideramos muy importante que tanto la Comisión Interamericana, que hizo esfuerzos para ello, como la Corte puedan determinar efectivamente, como sucedió,
que hubo una serie de violaciones a las normas legales, unas prácticas indebidas adicionalmente, de hecho, en el proceso electoral que se sigue repitiendo y que ahora han tenido además la adición de las inhabilitaciones. Sí. Y por tanto, es importante también que la Corte determine cuál debe ser la conducta adecuada del Estado, que no es otra que adecuarse a las disposiciones legales que tiene la legislación venezolana, tanto desde la Constitución como la Ley Orgánica de Proceso Electoral. Ramón José, pongamos que una vez que se ha desarrollado todo el juicio, se llega al final, se llega a unas conclusiones, la Corte decide a favor de Enrique Capriles. ¿Qué decide la Corte? ¿Qué es lo que ustedes están buscando? ¿Que se hagan otras elecciones? ¿Que se anule el gobierno de Maduro? ¿Qué es lo que pretenden ustedes? Bueno, definitivamente planteas una pregunta que todos nos hacemos, porque en definitiva, como te decía, es tardía la decisión no va a tener un efecto fáctico en ese sentido, que hubiese sido lo ideal, que es la repetición de las elecciones. Han pasado ya un sinnúmero de años, vamos por el año 9, después que nosotros intentamos las acciones, pero como te dije anteriormente, lo que ya esta instancia y en estos momentos lo que aspiramos es que la Corte entonces ratifique que esos hechos son ciertos, que las violaciones de las normas legales lo fueron, que hubo una serie de prácticas como el llamado, lo conocemos los venezolanos, los puntos rojos, la votación asistida, la presencia de afectos al gobierno, los centros de votación, la presión sobre los funcionarios públicos, la utilización de los recursos públicos y un sinnúmero de actividades que se desarrollaron y que atentan sobre la posibilidad que se desarrolle el proceso electoral de una manera libre, democrática y justa como lo establecen las normativas legales. El señor Maduro podrá decir, es que nosotros ya no somos de esa Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, pero la Corte, ellos ¿verdad?, denunciaron la Convención Americana de los Derechos Humanos, pero la Corte sigue siendo competente porque estos hechos ya estaban en conocimiento de la Comisión, y cuando un Estado denuncia la Convención, hay un plazo de 1 año para seguir atendiendo los casos que estuviesen vigentes y siendo atendidos para el momento en el cual se produce ese hecho. Ya. Ramón José, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Gracias. Ramón José Medina es el abogado que representó a Enrique Capriles en este juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El reloj indica que son las 9:43 de la mañana. Siguiendo con temas judiciales que nos remiten al mundo de la política, ¿qué es lo que va a discutir hoy la Corte Suprema en el caso del señor Donald Trump? Al regreso nos ocupamos de ello. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. 9:47. Canero Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria con estrategias personalizadas. Están comprometidas con los inmigrantes y su equipo de trabajo busca soluciones que alcancen los objetivos de cada uno de sus clientes, ofreciendo siempre la mejor alternativa para establecerse en los Estados Unidos. Para programar una cita, llama al 305-579-9218. Repito, 305-579-9218. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Vamos ahora a la ciudad de Washington. Hoy es un día clave para Donald Trump. La Corte Suprema escucha los argumentos sobre su inhabilitación presidencial. Allí en Washington está nada menos que Celia Mendoza. Celia, muy buenos días. Qué gusto verte y conversar contigo. Gracias por atendernos.
Celia, tienes que conectar, quitarle el mute a tu computadora. Gracias. Gracias Muy a buenos ti. días. Celia, ¿qué va a discutir hoy la Corte Suprema de Justicia? Realmente es un día histórico para el país. Es la primera vez que se está analizando si un mandatario, en este caso Donald Trump, que ahora está buscando la reelección, puede o no estar en la boleta electoral. Sabemos que estados como Colorado lo han removido y esto ha llevado a esta disputa en la que su abogado estará presentando los argumentos a la Corte Suprema para que ellos puedan decidir si es válido o no. Tan solo otro estado más en la nación tiene esta tendencia. Hemos visto que en otros lugares como en Michigan se le ha permitido que se mantenga la boleta electoral. ¿Cuál es el argumento? Y esto obviamente es parte de lo que va a escucharse durante esta jornada. Y es que el exmandatario habría cometido violaciones a las enmiendas constitucionales que le impedirían ser elegido como presidente o servir en una posición pública debido a lo sucedido el 6 de enero. Así que esto se va a debatir. Ahora, es un debate muy complicado para la Corte Suprema de Justicia debido a que constitucionalmente tendrían que evaluar algo que no tiene un precedente real, pero al mismo tiempo generaría en opinión pública, de acuerdo a los expertos legales, una situación muy complicada, en especial con la base republicana, quienes han rechazado este tipo de movimientos en los que se le estaría impidiendo ser candidato en algunos de los estados del país, que eventualmente podría afectar su nominación, la cual tiene casi asegurada. A diferencia de otra estrategia legal que ha utilizado en diferentes estados, no estará presente en la Corte Suprema de Justicia Donald Trump, como lo ha hecho en Nueva York. Tendrá un abogado que tiene por lo menos 6 argumentos frente a la Corte Suprema de Justicia, es decir, un hombre muy experimentado. Pero al mismo tiempo la Corte ha hecho excepciones. No solamente escucharemos los argumentos del Departamento de Justicia, que tiene a un joven de más o menos 30 años, quien ha servido para ambos lados. De hecho, fue asistente legal en la Corte Suprema para jueces de la derecha, de la izquierda, más conservadores, más liberales, que eso le da una idea más completa, pero será la primera vez que argumenta frente a la Corte Suprema de Justicia. Y en una decisión clave, los jueces, el jefe de la Corte Suprema, el juez Roberts, ha permitido que el miembro del departamento encargado en Colorado, que es el Departamento de Estado en Colorado, es el que se encarga de las elecciones, que haga también su presentación para argumentar el porqué de la decisión tomada en ese estado. Esto obviamente, César Miguel, se da después de un día también importante en el que una corte de apelaciones en el distrito de Washington dijo que ningún presidente tenía inmunidad después de salir de la oficina. Y esto obviamente será el trasfondo de lo que veremos hoy en un día muy ocupado aquí en Washington. ¿Por qué llega este caso hasta la Corte Suprema? ¿Quién lo remite allí? ¿Quién lo solicita? Lo solicita básicamente la defensa de Donald Trump. Después de que escuchamos hace algunos meses, y esto se ha movido muy rápido, fue la decisión de Colorado de removerlo de la boleta electoral, y esto se ha llevado por medio de las cortes y se ha venido movilizando con una demanda por parte del equipo legal de Donald Trump, que argumenta que esto va en contra de la Constitución, y por eso es que llega a las manos de la Corte Suprema de Justicia, que estaría tomando este tema en particular. Esto dejaría de una vez por todas sentada una decisión total para el resto de los estados. Como mencionaba, Colorado es el primero que ejecutó esta orden, pero hay otros estados en los que hay ambivalencia. Sabemos que en Oregon se han presentado, en el estado de Washington, así como algunos estados en el noreste de los Estados Unidos. Así que esta es una decisión importante, pero que podría decidir definitivamente el futuro del nominado del Partido Republicano. En otras palabras, Celia, lo que se va a decidir es: el señor Trump sí puede estar en todas las papeletas de todos los 50 estados de la Unión, con la excepción de Colorado, que ya ocurrió, o no puede estar en ningún estado. Esa decisión será obligatoria, ¿verdad?, a nivel federal. Así es, pero hay que recordar que los estados tienen su propia soberanía, claro. Lo que significaría en este caso que
si la Corte Suprema de Justicia decide que esto no es legal, que tiene que mantenérsele, a Colorado le tocaría reinstalarlo en la boleta electoral, pero esto obviamente tiene algunas situaciones complicadas debido a que algunas boletas electorales han salido y todo esto tendrían que ajustarlo en Colorado. Pero sí obligaría a que lo volvieran a colocar en la boleta electoral. Ahora, en el otro caso, no significa que todos los estados lo vayan a sacar. Si la Corte decide que se le puede sacar, cada estado tendría esa posibilidad. Pero de decir que se le puede sacar, podríamos ver una presión y una ola enorme por parte de activistas en cada uno de estos estados o políticos que puedan presentar esos argumentos localmente para que se pueda llegar a dar. Así que esto cambiaría completamente el panorama. Bien, veremos entonces qué ocurre. Pero si va en unos estados sí y en otros no, a la sumatoria final de sus votos, pues va a quedar inconclusa, va a quedar incompleta. Así es. Y es ahí donde Nikki Haley está esperando, como dicen, tras bambalinas, lista y posiblemente viendo qué pueda suceder. De ahí que no haya hasta el momento decidido retirarse de la campaña electoral. Sí. Y esto es algo que aseguraban los estrategas políticos. Así que veremos qué sucede. Definitivamente un día muy importante. Gracias por atendernos, Celia. Gracias a ti, César. Celia Mendoza, desde la ciudad de Washington. Y a las 9:56 vamos ahora a Caracas, donde está el abogado y profesor universitario Perkins Rocha, alto dirigente del partido 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. Perkins, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César. Gusto estar contigo. ¿Me oyes bien, verdad? Te oímos perfectamente. Perkins, ¿qué ocurrió ayer en Charallave? Bueno, ayer en Charallave, en primer lugar, hay que destacar lo más importante. Un encuentro maravilloso que tuvo el equipo de Miranda con María Corina Machado para alinear la actividad de la creación y la consolidación de un grupo de integridad electoral que deseamos acompañe a la candidata al momento en que se realicen las elecciones presidenciales, un grupo que se ha venido organizando de una manera importante en los valles del Tuy. Y bueno, esta era una reunión privada, en un sitio privado, ciertamente un sitio extenso, que se rebosó un poco porque cada uno de los dirigentes pues llevó a otras personas conocidas. Y en medio de esta conversación, que era una conversación, repito, de un perfil absolutamente técnico, absolutamente operativo, para sentir cómo iban los avances de esta organización, de lo que hemos llamado los 600K, pues bueno, empezaron a oírse, digamos, ruidos que iban creciendo hasta que empezaron pues a recibir por distintas vías, porque esto era un sitio que aunque era privado, no estaba del todo resguardecido por paredes, ¿no? Sí. Estaba debajo de un gran toldo y esto, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, se aproximaron los testigos presenciales, afirman entre 100 y 200 personas, que al final ese fue el grupo que los rodeó. Pongamos en promedio entre 80 y 100, pues, de colectivos de la zona, con tubos, con piedras, con palos, incluso algunos afirman que se dieron detonaciones, pero no tenemos las pruebas de esto. Lo que sí es un hecho, la actitud agresiva y lo que llama la atención. No es la primera vez, pero digamos que habíamos sentido en algún momento, en algunos estados, una actitud más bien neutra de grupos policiales estatales y municipales. Aquí ocurrió todo lo contrario. Aquí fueron testigos presenciales de una terrible agresión hacia los miembros de 20 Venezuela. En particular hubo 3 casos de agresión, uno de ellos yo diría que grave, o considerable, y bueno, afortunadamente el equipo nuclear de la candidata y la misma María Corina pudieron
rápidamente salir del sitio sin ningún otro percance, como no fuere la interrupción de su actividad y la lamentable agresión hacia los miembros de su equipo. ¿Ha habido Perdón. alguna manifestación del gobierno, el gobierno del Estado Miranda, el Ministerio del Interior? ¿Han dado alguna explicación? ¿O del propio partido PSUV? No, para nada, todo lo contrario. En la noche de anoche tengo entendido que el señor Cabello obvió el hecho y, por cierto, no hizo referencia a sus ataques violentos. Era un perfil que venía, o un llamado silente que venía incrementándose en sus últimos programas. Ayer hizo caso omiso de eso y se fue hacia otras áreas más bien de ataque, y no, para nada hubo un reconocimiento del hecho. Esto se suma, apreciado César Miguel, a una cadena importante de agresiones que hemos sufrido recientemente. No sé si me permite el tiempo, pudiera de alguna manera describírtelas, ¿no? No, sí, han sido notorias y las hemos comentado acá. Quisiera adelantarme, Perkins, porque en la oportunidad en que conversé con María Corina Machado aquí en el programa, hace ya casi una semana atrás, le pregunté por los dirigentes de 20 Venezuela que estaban detenidos. En ese momento poco o nada se sabía de ellos. ¿Y cuál es la situación ahora, casi una semana después? Bueno, al día se cumplen ya 17 días en que formalmente no tenemos respuesta de cuál es su situación física, intelectual, y tampoco, digamos, las condiciones en que se encuentran jurídicamente. A pesar de que al quinto día de su detención, el señor Tarek William Saab públicamente hizo mención de la detención personal de ellos. Fíjate tú lo grave de las circunstancias, César Miguel. Lo usual ha sido hasta ahora este régimen que niega la detención de unas personas que al cabo de 20, 30 días aparecen detenidos en algún centro de reclusión. Pero lo que hasta ahora rompe con ese esquema es que al quinto día, el fiscal Tarek William Saab, en una rueda de prensa, menciona a nuestros 3 compañeros. Es decir, formalmente pudiera pensarse que están detenidos, y sin embargo, sus familiares y sus abogados, en todos los sitios de reclusión a los que han ido, tanto de la policía política como ordinario, se los niega. Y viene la tercera o la segunda parte de la historia, que lo hace aún parte de un caso, un expediente negro. Sí. Es que con motivo de esto, los abogados del equipo jurídico que atiende a estos 3 casos, que son Juan Freites de Vargas, Luis Camacaro del estado de Yaracuy y Guillermo López del estado de Trujillo, intentaron ante el tribunal que mencionó en esa oportunidad el señor Tarek William Saab, era el que estaba conociendo de estas detenciones, el Tribunal Penal Segundo de Control y de Terrorismo del área metropolitana. Intentaron un habeas corpus, que no es otra cosa que un amparo constitucional para proteger la libertad y seguridad de las personas. Y a la fecha han transcurrido 8 días y el tribunal no da respuesta. Es más, de los 8 días, los últimos 3 no ha dado despacho. Qué barbaridad, qué barbaridad. Perkins, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, gracias a ti por esta oportunidad. El doctor Perkins Rocha, abogado, profesor universitario, es alto dirigente del partido 20 Venezuela. 10:04, una pequeña pausa y al regreso nuestro foro de hoy. ¿Por qué decimos mentiras? Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Hay oficios en los que
parece ser que la mentira es frecuente, constante. No los voy a mencionar, usted los conoce o los sospecha. No quiero comenzar poniendo a nadie en contra de la conversación o prejuiciando a nadie en particular. Pero la mentira es frecuente y recurrente en otros terrenos también. En las relaciones interpersonales, por ejemplo. ¿Por qué mentimos? ¿A cuenta de qué es necesaria una mentira? Sea esta una mentira blanca o una mentira muy negra. Vamos a hacer esta pregunta a la gente autorizada para hablar de la materia. En la ciudad de Caracas está la doctora Ana María Hurtado. Ana María es médico psiquiatra, psicoterapeuta de adultos, niños y adolescentes, pero además es escritora, poeta y ensayista. Y en esos rincones, pues, la mentira puede tener alguna justificación, la llamada licencia poética. Ana María, gracias por sumarte al programa en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Muy contenta de estar compartiendo esta mañana contigo. Con ustedes. Gracias. Y en la ciudad de Río de Janeiro tenemos a Joana Alenzo, quien es psicólogo clínico. Joana, muy buenos días. Gracias por sumarte a nuestro programa. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, ¿por qué decimos mentiras? O mejor, ¿por qué es una mentira? Vamos a comenzar con la que está más lejos, con Joana Alenzo, allá en Río de Janeiro, que ya se debe estar preparando para el carnaval, ¿no? Ya está listo el carnaval. Bueno, muy bien. ¿Por qué mentimos, Joana? Bueno, mentimos por muchísimas razones, incluso hasta por razones biológicas. Por eso es que inclusive hasta los animales en algunas ocasiones mienten, ¿no? Pero mentimos principalmente por un tema de deshabilidad social. En algunos casos mentimos para poder evitar consecuencias graves sobre alguna cosa que hayamos hecho, y mentimos inclusive como una forma de pensamiento abstracto en donde creemos realmente que podemos engañar al otro diciéndole algo que no es exactamente la realidad, ¿no? Pero los motivos son muy, muy, muy diversos y depende muchísimo además de la intención con la que estemos mintiendo. Ajá, ¿por qué miento? Ese es el detalle. Ana María, ¿qué es una mentira, psiquiátricamente hablando? Bueno, también en psiquiatría hay muchos tipos de mentira. No se puede definir con un solo concepto, ¿no? Diríamos que en general la mentira tiene que ver con algo que no se adecúa a lo que se considera la realidad o a lo que se considera verdadero. Y fíjate que ya cuando digo lo que se considera, hay una especie de previo consenso. ¿Qué considero yo que es o que no es, ¿no? Eso es interesante porque eso determina mucho lo que uno pudiera considerar mentira o no. De todas maneras, en términos muy, muy sencillos, la mentira es eso que no se adecúa, algo que se forma en nuestra mente. De hecho, la palabra mentira viene del latín ment, que está relacionado con la palabra mente. Es algo que fabricamos en la mente y que de alguna manera, es como está en nuestra mente, no se relaciona, no resuena con la realidad. Cuando mencionaste lo de las intenciones, Joana, ¿qué tipo de intenciones hay para mentir? Bueno, fíjate, por ejemplo, generalmente, en términos generales, se piensa que las mujeres tendemos más a mentir para no lastimar a los demás, con una intención un poco más altruista, y los hombres mienten un poco más para hablar de sí mismos, ¿no? Depende muchísimo de la situación, pero generalmente se miente para, como te decía, para no lastimar al otro, para protegernos de una situación que puede ser perjudicial para nosotros, para protegernos de alguna consecuencia negativa que no querramos, ¿no? Pero sí existe como esta tendencia, sobre todo las mentiras más ligeras, las más cotidianas, tienden a ser mentiras ya más por deshabilidad social, por buscar justamente no hacer sentir mal al otro, no decirle, no me gustó tu camisa, no me gusta cómo te queda esa correa, pero sí se trata de mentir por
por deshabilidad social muchas veces. Hay otras veces que evidentemente sí, ya, inclusive lo que mencionabas al principio con el tema de algunas profesiones, que ya sí tiene otras intenciones más, Sí. menos bonitas. Sí, no entremos allí. Vamos a seguir Ajá. en las relaciones interpersonales. Ahora Sí. te formulo la pregunta a ti, Ana María. ¿Por qué se miente? ¿Cuál es la intención? Bueno, fíjate, como acaba de decir Joana, hay múltiples intencionalidades, ¿no? Desde las más sencillas. Fíjate que el hecho de la mentira es un hecho demasiado humano, es muy humano. No podemos dejar de mentir. Si hacemos un examen de conciencia, todos los días decimos alguna mentira, desde mentirillas blancas, como dice la gente, esas mentiras que no tienen mayor trascendencia, que son para justificarse uno mismo, para protegerse uno mismo de algo que no encaja de uno con la realidad, o para, como decía Joana, no herir al otro, ¿no? O sea, ese tema de que yo puedo de alguna manera manejar la realidad y hacer que la realidad no sea tan dura, ¿no? Entonces uno pudiera decir en un primer nivel que la mentira ayuda a que la realidad, a que uno la digiera mejor la realidad. Eso estamos en el campo de la mentira, de esas pequeñas mentiras, mentiras blancas, como se las puede llamar, pero luego, claro, ascendiendo hay otro tipo de cosas un poco ya más enrevesadas, más turbias, más patológicas, que hacen que una persona tenga una compulsión a mentir, por ejemplo. Es decir, no es que ocasionalmente lo hace, sino que su manejo de la realidad implica tener que deformar la realidad a su antojo, ¿no? Entonces, de alguna manera, fíjate que hay eso de no herirse uno mismo, protegerse, porque las mentiras muchísimas veces para protegerse uno mismo, ¿no? Como el niñito que rompió el jarrón. No, yo no fui, fue el perro. Hasta mentiras que sirven para controlar situaciones, para hacer daño a otros, o mentiras porque no puedo dejar de mentir, porque mi mundo mental, la mentira, lo que se forma en mi mente, termina siendo mucho más manejable para mí que la propia realidad. Ese es el mitómano, Ana María. Eso es el mitómano, el que no puede dejar de mentir, incluso se tiende a creer sus propias mentiras. Hay unos que se las creen, otros que no, pero sí tienden a creerse porque es una especie casi de deformación de la realidad, porque no aguanto la realidad o porque la realidad no la puedo manejar desde lo verdadero y tengo que utilizar esta deformación, ¿no? A ver, hablaba la doctora Ana María Hurtado, psiquiatra. Joana, por ejemplo, en Estados Unidos, un delito muy grave es el perjurio, ¿verdad? Que decir mentiras. Usted está obligado ante una autoridad a decir siempre la verdad, so pena de ser castigado. Pero en el plano de las relaciones interpersonales, es donde, que es el que nos interesa en este momento, porque no queremos meternos en delitos. Tú decías, por cortesía las mujeres son más amables. Entonces me pongo un saco X o una corbata y te pregunto qué te parece la corbata y tú, para no hacerme daño, vas a decir que me queda muy bien y que es muy bonita, pero en realidad piensas que es horrible. Ajá, ese es un tipo de mentira que es aceptada. Pero el esposo o la esposa que de repente se le desaparece en estos tiempos de tanto control con celulares por todas partes, se le pierde al cónyuge. ¿Y dónde estabas? Estaba con X, me quedé enredado en el tráfico, se me incendió el carro, no sé, cualquier excusa. Eso ya es otro problema. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, a ver, en ese caso hipotético, ya estamos hablando más de la mentira como un síntoma, ¿no? O sea, la mentira se convierte en este caso en un reflejo de problemas que están dándose a nivel de pareja. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que esta persona está escondiendo? Estaba siendo infiel, estaba con unos amigos y siente que no puede contarle a su esposa esto porque se va a armar un lío. O sea, ¿qué está pasando realmente detrás? El problema real
El problema de base no sería propiamente la mentira, sino que la mentira es como el síntoma, es como la fiebre cuando tenemos una infección. ¿Qué es lo que está pasando para que se tenga que llegar al punto de mentir en una situación, por ejemplo, tipo esta? O sea, me desaparecí, tenía que llegar a la casa a las 7 de la noche, estoy llegando a las 11 y no dije nada, no respondí mensajes, no respondí el teléfono. En realidad, la base ahí en esa situación hipotética que me planteas, viene siendo más, no el tema de por qué la mentira en ese instante, es cómo la mentira está usándose para justamente hablar de todo en la situación de pareja que se debe estar dando, que se debe estar generando, y cómo está la confianza de esa pareja, cómo está la comunicación de esa pareja, qué está pasando en la intimidad de esa pareja, en la dinámica de ellos, para que justamente uno de sus miembros sienta que me escapé, me fui y ni siquiera voy a responder ni voy a decir la verdad sobre lo que estaba haciendo, ¿no? Floralice quiere hacer una pregunta. Sí, y quiero hacérsela justamente a Ana, y es que estamos viviendo una etapa en donde la verdad, que se supone que es lo contrario a la mentira, también está jugando en la relación interpersonal. Cada quien tiene una verdad, una única verdad, una posición radical, y puede ser objeto, esa verdad en realidad puede ser una suposición o algo que termina siendo una mentira para el otro. ¿Cómo se maneja esto? Es muy complicado de manejar. Fíjate que eso toca, muy buena la pregunta, porque toca con lo que yo empecé, con eso que consideramos la verdad o la realidad, ¿no? O sea, que hay un consenso, hay un grupo de personas que deciden que la verdad es tal y otro grupo de personas considera que esa verdad es otra. Entonces, cada uno se está mintiendo recíprocamente, ¿no? Entonces es muy difícil de manejar porque tendría que haber una tercera instancia que muestre la realidad tal como es, ¿no? Fíjate que hay un tema tanto en esto que estás diciendo como en lo que se refirió Joana en las cuestiones de pareja, que lo hemos visto, que hay parejas que prefieren que se les diga una mentira, ¿no? Es decir, prefiero porque en mi sistema esa mentira no me va a desestabilizar. Fíjense cómo a veces incluso la mentira puede estabilizar. A su vez, otras parejas dicen, yo prefiero, a mí no me molesta que me seas infiel, lo que me molesta es que me digas una mentira. Entonces quedamos como en esa disyuntiva de Don Quijote en la isla de Barataria, que si dices la verdad te ahorcan, si no la dices también, ¿no? Entonces es muy difícil que, partiendo de dos concepciones relativas, que es mucho de este momento del mundo o de nuestro mundo occidental, que las mentiras, las verdades se relativizan y las mentiras también, ¿no? O sea, porque ya no sabes si realmente en un grupo tú estás adecuado a esa verdad de ese grupo porque es relativa, ¿no? No perdimos ese mundo anterior de las verdades absolutas, ¿no? Sí, interesantísimo se va poniendo el tema, pero el tiempo va en contra. Ya a manera de conclusión sobre todo esto, como con las verdades que relativizan y yo prefiero que me mientan. Hay un famosísimo bolero cubano que decía, miénteme más, que me hace tu maldad feliz, porque prefieren la mentira. ¿Qué pasa con los que dicen siempre la verdad? Joana, ¿qué pasa si eres sincera conmigo y siempre estás diciendo la verdad y me dices, mira, la verdad es que esa corbata te queda horrible y esa montura de lentes peor? ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, probablemente si yo dijera la verdad absolutamente todo, nadie querría estar conmigo, yo estaría completamente aislada. Porque claro, termina pasando que cuando decimos solo la verdad y nada más que la verdad, excepto en términos judiciales obviamente, pero en lo social llegamos a ser percibidos como personas muy toscas, insensibles. Oye, qué innecesario que me dijeras esto. O sea, si decimos absolutamente todo lo que se nos pasa por la cabeza, llega un punto en el que nuestros compañeros de trabajo nos van a detestar, a nadie le va a parecer que somos realmente amables o simpáticos, porque obviamente vamos a decir cosas que la gente no siempre quiere escuchar. A veces es mejor eso, que nos digan, sí, está bien, a que nos digan, oye, mira, metiste la pata en grande y uno se siente como súper atacado por esa persona.
Bueno, el tema da para muchísimo y les quiero agradecer inmensamente pues que hayan atendido nuestra invitación y la franqueza y cordialidad con que nos han expuesto sus verdades. Muchísimas gracias a ti. Ana María Hurtado, médico psiquiatra en Caracas. Gracias, Ana María. Muchas gracias a ustedes, encantada. Y Joana Alonso, psicólogo clínico en Río de Janeiro. Muchas gracias, Joana. Gracias, chao. Y váyase al carnaval desde ya. Bien, vamos a una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos del caso de eutanasia en el Ecuador. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y a esta hora vamos a hablar de inmigración ya. Las personas que no salieron seleccionadas en la lotería de la visa H1B de la que hablábamos la semana pasada, ¿cómo hacen entonces para aplicar a la visa O1A? Esto solo nos lo puede responder la doctora Michelle Canero de Canero Fadul Immigration. Michelle, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días a ti, gracias por invitarme. Cada día estás más joven, Michelle. Hoy me puse el pelo para arriba, a ver. Michelle, a ver, hay que recordarle a nuestros oyentes de qué hablamos cuando hablamos de la H1B y de qué hablamos cuando hablamos de la O1A. La H1B es la visa típica de trabajo. Entonces, es una compañía que quiere traer un profesional a trabajar dentro de su compañía, va a ser la visa H. Es una visa de lotería, entonces el sorteo, uno se registra a comienzos de marzo, entre el 6 de marzo y el 21 creo, y después Inmigración hace como un sorteo electrónico y van a seleccionar 85,000 de los aplicantes para que puedan aplicar a la H, que les permite venir en octubre y trabajar por la compañía por 3 años. Como hay mucha demanda para esta visa, típicamente aplica más de 400,000 personas anuales, la probabilidad de salir en el sorteo no es muy alta. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que está aquí como estudiante, por ejemplo, que tienen su OPT o su CPT, están contando con la H para continuar a trabajar con la compañía en la cual están trabajando. Y si no salen seleccionados, si se les está por acabar el periodo de trabajo, necesitan buscar alternativas. Y aquí es donde estamos utilizando la visa O1A, que típicamente la usan las personas de talento en deportes, artes, porque es una visa de habilidades extraordinarias. Y es una visa que típicamente requiere que uno demuestre que está reconocido en su área profesional. Como la mayoría de la gente que trabaja en los rubros de contabilidad, finanzas, mercadeo o profesiones que no están muy al público, ¿verdad? No tienen estos criterios o no piensan que van a poder cumplir con estos criterios que demuestran el reconocimiento. Lo interesante es que hemos visto caminos a calificar a personas que típicamente no se considerarían como candidatos para esta visa, para que puedan calificar. Interesante. Y eso ha sido... ¿Y cómo, sí. qué tipo de caminos? No entiendo que cada caso es muy puntual, pero porque lo has dicho muy bien. Si yo soy contador, yo no salgo en el periódico, ¿verdad? Como contador y en fin. Un caso como ese, ¿cómo sería? Entonces hay varios criterios, hay 8 que uno tiene que probar, 3 de los 8. Entonces hay ciertos criterios que hemos visto que se pueden adaptar a los profesionales. Uno es si tienes un rol importante o crítico para una organización de alta reputación. Entonces, dependiendo con quién trabajas, si podemos conseguir cartas de tu empleador que explican cuál es tu rol y la necesidad de tu rol y la importancia de tu rol, y podemos
describir ese rol de una manera que califique bajo ese criterio, podemos demostrar muchas veces que la persona tiene un rol importante dentro de una organización de reconocimiento o de alta reputación en su ámbito. Otro criterio que hemos utilizado para las personas que trabajan en ramos profesionales es que ganan un sueldo alto comparable a otros. Entonces, aquí es donde tenemos que asegurar que la compañía les está pagando compensación alta relativa al mercado, y hay diferentes estadísticas financieras y reportes de gobierno que podemos utilizar para este aspecto. Entonces, si la compañía realmente quiere preservar a este empleado, no han salido en la H, muchas veces están dispuestos a darles promociones o aumentos de sueldo para que puedan calificar bajo este criterio de alta remuneración. La visa O1A, ¿qué beneficios le da al portador, a la persona que la tiene? Bueno, entonces la persona que tiene la O1A va a poder trabajar por la compañía o con un agente puede trabajar para varias compañías y van a tenerlo por 3 años. Después de los 3 años pueden extenderlo típicamente por 1 año a la vez, pero a veces hemos logrado que los extiendan por hasta 3 años a la vez. El beneficio de la O, diferente a la H, es que no hay lotería y no hay limitación de cuántas O's aprueban al año. Entonces, esto es el beneficio. Si no saliste en la lotería de la H, deberías considerar la O. Y otros criterios, hay 2, como dije, que podemos relativamente fácilmente establecer, pero siempre tenemos que buscar un tercero. Y ahí es donde es importante trabajar con un buen abogado que te sabe guiar a cómo básicamente calificarte bajo ese criterio. A veces tenemos profesiones que podemos demostrar que cumplen el criterio de ser juez de otros, y ahí hay diferentes estrategias que podemos tomar, concursos en los cuales pueden participar, organizaciones en las cuales pueden solicitar membresía. Hay formas de también obtener prensa y trabajamos con compañías de relaciones públicas y mercadeo para asistir a nuestros clientes. Entonces, no tienes que ya cumplir los 3, hay forma de trabajar con un abogado y un especialista de conocimiento para ayudarte a recopilar las evidencias para calificarte. Entonces, no es necesario que ya tengas las calificaciones, se puede crear esa documentación con ciertos esfuerzos. Cuando la doctora Michelle Canero dice un buen abogado es ella y las abogadas que le acompañan en su escritorio, Canero Fadul Immigration. Así es que, por favor, no lo dude. Anote este teléfono, 305-579-9218. Le repito, 305-579-9218. También puede escribir a inmigraya@canerofadul.com. Michelle, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ti, César. Que tengas excelente resto de tu día. Tú también. Michelle Canero, de Canero Fadul Immigration, 305-579-9218. Vamos ahora hasta la ciudad de Quito, donde está Farid Simón Campaña. Muy buenos días, Farid. Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias por la entrevista. Un gusto estar con ustedes esta mañana. El doctor Farid Simón Campaña es el abogado de Paola Roldán, quien ha logrado una decisión histórica en la Corte Suprema Ecuatoriana para poder tener la eutanasia. Farid, ¿en qué estado se encuentra la señora Paola Roldán, que padece de ELA, esclerosis lateral amiotrófica? Buenos días. Primero, soy parte de un equipo de abogados. Somos 3 abogados, Pablo Encalada, Ramiro Ávila y yo. Representamos a Paola por pedido de Paola. Presentamos la demanda de inconstitucionalidad de una norma del Código Orgánico Integral Penal en la Corte Constitucional. La Corte es la que el día de ayer ha emitido esta sentencia de constitucionalidad condicionada, que se llama, sobre la interpretación de ese artículo, que permite y abre la puerta para que las personas decidan si quieren en ciertas circunstancias acogerse a la eutanasia. Paola tiene una enfermedad, usted acaba de nombrarla,
que es degenerativa, incurable, y en este punto Paola tiene una discapacidad del 95%. Paola depende para las cosas más básicas de la vida de asistencia médica y asistencia y ayuda. Puede hablar, como sabe usted, se pierde el control sobre las neuronas motoras, pero ella todavía tiene control sobre los músculos de la cara y por lo tanto puede hablar, necesita un respirador todo el tiempo. En las últimas semanas, Paola ha estado en momentos muy difíciles. De hecho, ella contaba, le cuento estas cosas porque son públicas y ella ha contado ya. Ella estuvo ya, incluso le dieron los santos óleos, es católica Paola, y estaba ya al borde de la muerte. Entonces, es una condición muy compleja, muy grave. Ella podría morir cualquier momento por tema de respiración o por un fallo de su cuerpo, pero está consciente, puede hablar, está lúcida. Y ayer recibió con mucha emoción la decisión. De hecho, Paola pudo hablar un poco, decir lo que sentía, y lo que dijo es que tenía mucha emoción y sentía que es un mejor día para el Ecuador, porque la sensación que ella tiene por lo que comenzó todo esto es que no tenía derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, y que eso le parecía terrible para una persona que está sufriendo además, ¿no es cierto? Porque ella siente todo, tiene claridad mental y está contenta en las circunstancias que tiene, ¿no? ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el proceso? La sentencia de la Corte dice que es de aplicación inmediata. O sea, hay dos partes de la sentencia. La una parte dice que se aplica inmediatamente las condiciones de la sentencia y después pide una reglamentación a futuro. No obstante, ya Paola podría decidir. Las condiciones de la sentencia son las siguientes, ¿no es cierto? Dice que un paciente que ha expresado libre consentimiento informado del deseo de acogerse a la eutanasia, o un representante de un paciente que no puede expresar su voluntad, cuando ese paciente tiene una enfermedad grave e incurable o una lesión corporal grave e incurable que le provoca intensos sufrimientos. Puede solicitar que el médico practique la eutanasia, y en ese caso el médico no sería responsable del delito de homicidio. Entonces, lo que Paola, en este punto, en el caso de Paola, ahí hay dos dimensiones: la pública, digamos, que tiene que ver con estas reglamentaciones, y la particular de Paola, donde Paola tendrá que tomar la decisión junto con su familia si quiere o no acogerse a la eutanasia, porque finalmente no es que hay una obligación, sino es una opción. ¿Y qué tipo de jurisprudencia queda luego de esta decisión de la Corte Constitucional? En el sistema jurídico ecuatoriano, la Corte Constitucional es un órgano de cierre. No hay ninguna apelación arriba, no hay ninguna causa que se pueda cambiar. Lo que hizo la Corte es leer el artículo 144 del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, que es el delito de homicidio, de manera tal que, obviamente, el delito de homicidio es constitucional y va a seguir siendo sancionado los homicidios, pero dice que los médicos, entonces le añadió una sección al artículo para que sea constitucional en función del derecho a decidir y a la dignidad, y le añadió una porción al artículo donde establece estas condiciones. No será sancionado el médico que en estas condiciones practique la eutanasia a un paciente que lo haya solicitado. Entonces queda ya una norma jurídica cambiada, reformada, y por lo tanto, a partir del día de ayer a las 3 de la tarde que nos notificaron de la sentencia, cualquier persona en circunstancias parecidas a las de Paola pueden decidir solicitar a un médico que acogerse a la eutanasia. Lo que la sentencia también dice es que hay tres opciones, digamos, que el paciente podría decidir en libertad personal: cuidados paliativos, eutanasia pasiva o eutanasia activa, que es el caso de la sentencia. Entonces, está ya en el ordenamiento jurídico modificado y por lo tanto es posible esto. Doctor, disculpe, ¿cuál es la diferencia entre la activa y la pasiva? Los bioéticos dicen que no existe eutanasia pasiva, pero técnicamente lo que ha dicho la Corte, o sea, lo que ha dicho jurídicamente la Corte en la sentencia, es que la eutanasia pasiva es cuando un paciente decide no recibir tratamientos médicos o asistencias médicas que mantienen su vida. Una vez que deja de hacer el tratamiento médico o deja de recibir los medicamentos, lo que va a pasar es la muerte. Entonces, no es que se va a dar la muerte. Entonces, siempre ha sido posible en el Ecuador la eutanasia pasiva, porque la Ley de Defensa del Paciente y la Constitución permite que las personas decidamos si queremos o no un tratamiento médico, si queremos aceptar o no un tratamiento. La particularidad tal vez es que, excepto en enfermedades contagiosas donde no le puede forzar aislamientos o cosas así, pero después todos nosotros podemos decidir no operarnos, no curarnos, no atendernos. Y esto era una cosa ya garantizada. La diferencia ahora está claramente en el tema de la posibilidad de pedir la asistencia médica, que alguien acompañe
a la muerte de la persona. Doctor Farid, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Yo le agradezco el interés y buen día. Gracias. El doctor Farid Simón Campaña, parte del equipo de abogados de la señora Paola Roldán, nos habló desde Quito. 10:42 de la mañana. Vamos a ver. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Floralicia? Bueno, César, poniendo atención a lo que estaba ocurriendo hace media hora, dio comienzo a la sesión en la Corte Suprema de Justicia, en la que los 9 jueces escuchan los argumentos orales para determinar si la expulsión de Trump de las primarias republicanas en el estado de Colorado es constitucional. Unas horas antes del comienzo, el expresidente volvió a acusar al Partido Demócrata de intentar eliminarlo de la papeleta electoral. Esto dijo Trump: "Este es el mayor desafío legal que jamás hayamos enfrentado. Las discusiones ya han comenzado. Entonces, en este mismo momento, hago un llamado a todos los patriotas pro-Trump a que contribuyan y digan con orgullo: mantén al presidente Trump en la papeleta", apuntó el expresidente a través de un comunicado. La decisión, César, del Supremo no se va a conocer hoy, pero definitivamente cuando ocurra podría alterar las elecciones presidenciales del próximo noviembre. Bien, apareció la palabra patriota. Gracias, Floralicia. 10:44, una pequeña pausa y al regreso, No Hit No Run, en la Serie del Caribe, propinado por los Tiburones de La Guaira de Venezuela. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Recuerden que esta noche a las 7 en TVB Network tendremos, disculpen, a veces pasa, ¿no? Tendremos en Conexión TV esta noche a las 7 y a las 9 de la noche regresa el programa de nuestra querida Gladys Rodríguez. Hoy Gladys va a tocar el tema de la salud del rey Carlos III de Inglaterra. Va a hablar con ella Ana Polo Alonso, la madrileña que maneja pues como nadie ese mundo de la nobleza europea. Eso será a las 9 de la noche con Gladys Rodríguez en TVB Network. Y antes, a las 7, en Conexión TV. ¿Y qué fue lo que pasó ayer? ¿Quién es Ángel Padrón y de qué manera ha pasado la historia? Muy buenos días, le decimos a don Fernando Arriaza, nada menos y nada más. Buenos días, muchas gracias, César Miguel, un gusto saludarte y saludar a toda tu gran audiencia. Es un muchacho tachirense de San Cristóbal, Ángel Padrón, de 27 años, nunca ha sido un gran prospecto, lanzó 5 años en las filiales de Boston, original en la LVP de Cardenales de Lara, luego pasó a los Tigres de Aragua, y este año, en medio de una transacción, llegó a los Tiburones de La Guaira, y ayer escribió esta historia mágica que, bueno, quedará allí grabada para todos los tiempos en el marco de la Serie del Caribe, César Miguel. Si no es por el boleto en el octavo inning, el juego es perfecto. Es decir, sí. 8 innings en un juego perfecto. Sí, exactamente. Retiró los primeros 21 que enfrentó y luego en el octavo, en el inicio del octavo, da esa base por bolas, el único que se le envasó, pero inmediatamente obligó al siguiente bateador, Ángel Padrón, a conectar para doble play. Así que enfrentó al mínimo a 27, lo que es un juego perfecto, que es enfrentar a 27 y retirarlos a todos. En este caso no es perfecto porque se le envasó uno, pero ciertamente el zurdo de los Tiburones de La Guaira rozó la perfección con un control tremendo, que fue la principal virtud. Apenas 88 lanzamientos. Correcto. Increíble. Es digno de Greg Maddux, ¿no? Sí, sí, es un Maddux en Grandes Ligas hoy día. Cuando un pitcher lanza un blanqueo de menos de 100 picheos, lo llaman un Maddux. Bueno, eso fue lo que hizo ayer Ángel Padrón, pero un Maddux condimentado con un no-hitter, que es el segundo en la historia de las Series del Caribe
después de 72 años, imagínate tú, Thomas Fine allá en los años 50. Imagínate, él se lo propinó al Cervecería Caracas, ni siquiera existían los Leones. Correcto, sí. Ahora, ¿dónde está Ángel Padrón regularmente? Ángel Padrón es un pitcher abridor, relevista. Él perteneció a Boston, lanzó varios años en las filiales de los Medias Rojas, no trascendió mucho en ligas menores, nunca tuvo el estatus de prospecto. En Venezuela tampoco ha sido un pitcher brillante, es uno de esos pitchers que ayuda porque te da innings, es un muchacho trabajador, es la humildad que de pronto tiene un día que se circunscribe en la grandeza y que a la cual tiene todo el mundo derecho, ¿no? Que el destino te aguarde para tú ponerte del tamaño del compromiso y sacar a relucir un partido de esta naturaleza que lo deja inscrito para siempre en la historia del béisbol. Así es, muy bien. Terminó la primera etapa y entramos ya en las semifinales. ¿Qué viene ahora, Fernando? Hoy vienen esas semifinales. El equipo venezolano, Tiburones de La Guaira, va a jugar contra el Team Curazao. Va a abrir Miguel Romero, el derecho cubano que lanzó muy bien en la jornada inaugural contra los Tigres del Licey de República Dominicana. Fue toda una sorpresa Romero porque tenía bastante tiempo sin lanzar y lo hizo de manera descollante en aquella ocasión. Comenzó a establecer esta ruta de La Guaira, de cosas especiales, porque fue contra todo pronóstico aquella salida de Miguel Romero contra la ofensiva dominicana. Entonces ese será el partido nocturno, con Venezuela buscando la final ante el Team Curazao, que tiene a una serie de peloteros con experiencia en las grandes ligas y reciente, como Didi Gregorius, que fue shortstop de los Yankees de Nueva York 5 temporadas, o Jonathan Scope, que viene de ser el segunda base de los Tigres de Detroit, Jurickson Profar, que tiene varios años en las grandes ligas. Evidentemente el equipo venezolano sale como favorito esta noche. Y a primera hora estarán enfrentándose de nuevo porque cerraron la ronda de, digamos, eliminatoria, la fase inicial de la Serie del Caribe, los Federales de Chiriquí de Panamá, que le ganaron a los Tigres del Licey de República Dominicana. Ese será el juego de las 3 de la tarde. Como te digo, César Miguel, repiten, ganó Chiriquí, pero yo, digamos, me cuesta pensar que Dominicana pierda un segundo juego consecutivo. Ahora, los Federales, estos han resultado fenomenales, ¿no? Tremendo. Han mostrado buen nivel de juego en todas las facetas. Uno tenía dudas respecto al picheo, pero han sacado algunos brazos que han sorprendido por la capacidad para neutralizar, sobre todo con gente en posición anotadora, al rival. Y tienen una muy buena ofensiva. Este muchacho Allen Córdoba, que jugó en Grandes Ligas, es un pelotero de esos completos que te puede robar una base, que te puede dar una extra base, que te puede dar un jonrón. Y la alineación, en términos generales, uno observa dos peloteros vigentes en las Grandes Ligas. Cristian Betancourt, que va a ser el catcher de los Marlins de Miami la próxima temporada. O Iván Herrera, que es un muchacho que pertenece al roster de 40 de los Cardenales de San Luis y está optando a ser el segundo catcher de este equipo junto al venezolano Wilson Contreras. Así que tiene argumentos. Sí, es una sorpresa, pero uno mira al equipo panameño y tiene cómo hacer lo que ha hecho, pues. Sí, a ver, ya estamos a jueves. El ganador de ese juego, ¿qué hace? Y el ganador del juego nocturno, ¿qué hace? Van a la final el viernes a dirimir quién es el campeón de la Serie del Caribe Miami 2024. Ya son juegos de eliminación, un juego cada uno de eliminación. El que gane avanza a la final, el que pierda queda eliminado. Ya la fase de la ronda eliminatoria, todos contra todos, concluyó ayer y ahora vendrán partidos de eliminación para proclamar al campeón en una muy exitosa serie, César Miguel. Más de 250,000 personas han asistido a la serie en las primeras fechas y se va a rebasar con toda seguridad las 300,000 personas con estos juegos ya cruciales y de gran interés. De manera tal de que después de esta semifinal solo nos queda el juego final. Solo nos queda el juego final. Va a haber un juego por el tercer lugar que a mí me parece un sinsentido. Si el juego por el tercer lugar del Mundial de Fútbol es un juego anecdótico, pues bueno, en una Serie del Caribe no tiene mayor sentido, pero lo están jugando por motivos de premio, ¿no? El que llegue tercero tiene una premiación superior al que llegue de cuarto, y bueno, es un juego adicional que se va a celebrar mañana también, antes de la final, que será a las 8 de la noche, hora de acá de Miami. Muy bien.
Bueno, Fernando, lo has dicho, ha sido una gran serie esta, de verdad. Totalmente, ha sido una gran serie. Los Marlins se han reservado los derechos internacionales de la serie y tienen la posibilidad, ya dentro del acuerdo al cual han llegado con la Confederación del Caribe, de organizarla nuevamente en un momento en que lo consideren prudente, en 2028, 2029, para que no coincida o no esté tan cerca del Clásico Mundial de Béisbol. Ya. Pero, dadas las bases de este éxito, con toda seguridad, César Miguel, en algunos años tendremos de nuevo la Serie del Caribe acá en Miami. Me comentaba ayer que estuve allí en el parque Chema Sánchez, que hoy van a jugar con el techo abierto. Ah, caramba, me das esa noticia. Sí, ya vamos saliendo al estadio. Está bien porque está fresco Miami, perfecto. Sí, se puede está jugar con maravilloso. Y para uno la pelota es a cielo abierto, chico. Es más sabroso, sí, así es. Bueno, mira, te di un tubazo. Me diste un tubazo, imagínate tú. Me iba a enterar cuando llegara, pero ya voy preparado. Ya vas dateado. Muchísimas gracias, Fernando. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo para ti, César Miguel, a ti y a toda tu gran audiencia. Don Fernando Arriaza, 10:56. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.